¿Es el trabajo capitalista una forma de esclavitud? Bueno, pues depende de la posición que ocupes dentro de la empresa en la que estés. Si tú eres el jefe, pues no eres un esclavo. Pero si tú eres un empleado, tampoco hay tanta distinción con respecto a ser un esclavo. Antes de que digas, ¿qué extremista que es este tipo con sombrero? Déjame matizar que sí, hay ciertas distinciones. Evidentemente no se puede comparar al 100% ser un esclavo con ser un empleado dentro del capitalismo, pero tampoco hay tanta distinción como otros quieren hacernos creer. Tienes que someterte a unas jerarquías empresariales, tienes que cumplir unos horarios, unas tareas, y si no haces nada de eso, pues a la calle. Estás sometido a jerarquías. Evidentemente no eres un esclavo como en la época antigua. Los esclavos ya eran como una clase social de la que no podían deshacerse prácticamente si no había alguien que les comprase la libertad. Pero igualmente tú sigues siendo un mandado, sigues siendo un sometido en la empresa o en la administración pública. Tu voluntad queda anulada en ese lapso de tiempo y tienes que cumplir unos ciertos requisitos, te guste o no, bajo el chantaje de que si no vas a perder tu fuente de ingresos, que es al final lo que te mantiene con vida. Entonces, un sistema tan libre no es. Evidentemente, en cualquier sistema económico en el que estemos, pues hay que desarrollar una cierta actividad laboral para poder subsistir. Hasta que no se implante la automatización total y completa de la industria, es decir, que todo lo hagan las máquinas, pues nosotros tendremos que invertir nuestro tiempo en actividades económicas. Pero no tienen por qué ser verticales. No tiene por qué haber una cúpula en las empresas o en la función pública y otros que estén ahí abajo y sean los que se llevan la peor parte, el trabajo más duro y encima el peor sueldo. Entonces seguimos viviendo una sociedad de clases económicas, ¿no? Yo sé que esto suena a discurso anticuado o ya viene este tipo con el discurso marxista. Yo no soy marxista, pero en eso es totalmente cierto. O sea, seguimos viviendo en una sociedad de clases. Hay unos que viven de puta madre, teniendo unos sueldos altísimos, trabajando muchas menos horas que otros. Y otros que trabajan, que se matan a trabajar, se parten el lomo y cobran muchas veces lo justo o incluso por debajo de lo justo para cubrir sus necesidades. Y esto es tremendamente injusto. Las personas que suelen ser la base de una empresa o de la administración pública son la base de esa empresa o de ese organismo. Son la base. Y yo sé que las personas que tienen responsabilidades, ¿no?, que tienen cargos de responsabilidad, pues sí, tienen que cargar con eso mismo, tienen que hacer muchas reuniones. El correcto funcionamiento de la empresa depende de que tomen buenas decisiones, eso tiene un cierto estrés y presión, vale. Y que muchas veces pues, los gerentes, jefes, directivos y demás han estudiado, tienen una formación académica, vale. Yo todo eso lo puedo reconocer, evidentemente. Pero sin la base, sin las personas que cumplen la actividad fundamental de una empresa, todo eso no sirve de nada. Son la base y no tienen por qué vivir peor, no tienen por qué tener una forma de vida peor solo porque desarrollan actividades más simples o porque no hayan estudiado para realizar ciertas actividades o porque no asuman responsabilidades. Que al final todo trabajador asume unas responsabilidades, porque si tú no haces bien tu trabajo, pues te van a mandar a la pula calle. O sea que también tiene responsabilidades un trabajador, también tiene su estrés y encima es mucho más fácil que te echen a que echen a un gerente o un jefe. Y si trabajo para una empresa temporal, las famosas ETT que se llaman en España, empresa de trabajo temporal, que eso ya es el insulto máximo para los trabajadores, en las que tampoco puedes crear secciones sindicales en las empresas en las que trabajas, porque claro, tú estás contratado por la empresa temporal, no por la empresa en la que estás desarrollando tu actividad laboral. Tampoco vas a disfrutar por eso mismo de convenios. Ahora ya no tenemos el proletariado, ya no tenemos al famoso proletariado del siglo XIX y XX, sino que ahora tenemos una nueva categoría. Dad la bienvenida, un fuerte aplauso al precariado, que es esta nueva clase social que cobra una basura y tiene trabajos temporales, ¿no? Que siempre se usa este
eufemismo de decir es flexibilidad laboral. No, no es flexibilidad. A ver, flexibilidad es si el trabajador puede decidir libremente sus horarios. Eso vale. Otra cosa es que a ti te puedan contratar y echar prácticamente cuando les dé la gana. Eso no es flexibilidad temporal. Eso es falta de estabilidad y seguridad laboral. Es muy distinto. Y además siempre se dice de manera muy cínica, muy sarcástica, no, si hacemos que haya flexibilidad laboral, va a ser más fácil para las empresas adaptarse a las varianzas y eso va a hacer pues que las empresas vayan bien y eso acaba redundando en un beneficio de los trabajadores. Eso no es verdad, porque si los trabajadores no tienen cierta estabilidad, no tienen cierta capacidad adquisitiva, pues tampoco van a consumir y las empresas van a ver cómo sus ventas caen. Entonces, ¿qué estoy proponiendo? Pues que el trabajo sea democrático, que el trabajo, que las organizaciones laborales sean horizontales, no verticales, no jerárquicas, sino cooperativistas. Me sorprende que en cuanto a la política tenemos muy claro que hay que ser democrático. Bueno, la democracia al fin y al cabo también es profundamente jerárquica en el fondo, pero tenemos muy claro que no debe haber abusos de poder o imposiciones y demás. Sin embargo, en el ámbito laboral y económico no se piensa así. Simplemente tú hablas a lo mejor con trabajadores y ¿qué se le va a hacer? Es el gerente, me ha mandado esto y lo tengo que hacer. Y digo, pero ten un poco de dignidad, por favor, ten dignidad, por Dios. De hecho, estas desigualdades son al fin y al cabo uno de los principales motivos de amargura y depresión y frustración que hay en nuestra sociedad. Yo no entiendo por qué la gente no se da cuenta, no quiere reconocer que está amargada, mucha gente deprimida por el trabajo. No por otro motivo, es por el trabajo. Gente se mete pastillas, tal, frustrada, con depresión, con ansiedad. ¿Cómo no vas a estar así si estás en un trabajo que te da asco, un montón de horas sometido a otras personas? Que eso no es natural, no es natural tener que obedecer a otras personas. A nadie le gusta obedecer. Entonces es normal que estés frustrado. Estás realizando una actividad de manera prácticamente forzada, semiforzada. Es verdad que nadie te está dando con un látigo para que vayas allí, pero yo tengo que pagarme el alquiler, la comida. Entonces estamos ya cada vez peor. Cada vez hay menos derechos laborales porque van haciendo reformas laborales para empeorar tus condiciones de vida. Luego dicen que los políticos están para representarnos, para representar a las grandes empresas, ¿será? Porque si no, ¿por qué te van a recortar derechos? De hecho, no haría falta que hubiese jerarquías tampoco laborales, ¿no? Podrían haber simplemente cooperativas, que es un tipo de empresa en el cual todos los trabajadores son a la vez los dirigentes de la empresa. Bueno, pueden delegar algunas funciones a otras personas, pero esas personas están sometidas a la asamblea general, que se llama en las cooperativas. El conjunto de socios que pueden decidir y dirigir la empresa. Por tanto, lo que realmente es imprescindible es que haya trabajadores que estén en la base, no que haya gerentes y jefes y directivos, porque ya se ha demostrado que es perfectamente posible llevar una empresa a través de los trabajadores. Evidentemente esos trabajadores tendrán que estar formados en cómo dirigir una empresa, en conceptos de microeconomía, emprendimiento, gestión, administración, pero bueno, siempre se puede contratar a expertos en esto, pero que esos expertos no dirijan la empresa, sino que sea la asamblea que, basándose en esos expertos y en esos conocimientos, puedan tomar decisiones por sí mismos. Esto ya existe, se llama, ya lo digo, cooperativas, por lo tanto no hay ninguna necesidad de organizarse de manera jerárquica. Sí que es verdad que si una persona funda una empresa, yo sí que le reconocería unos ciertos privilegios, porque si tú has fundado una empresa tampoco quieres que sean otros los que acaben dirigiendo la empresa hacia sitios con los que tú no concuerdas, ¿no? En principios, objetivos, valores, etcétera. Pero tratando de decidir en lo posible las cosas de manera grupal. Y el capitalismo no solo no garantiza plena empleabilidad, sino que además tampoco te garantiza que tú vayas a trabajar de tu vocación. Ahora alguno me dirá, bueno, pero es que es súper difícil que todo el mundo trabaje de lo que quiera. Bueno, en un sistema de mercado, de oferta y demanda, sí, es difícil, pero en otros sistemas no tiene por qué. En el sistema capitalista, las empresas tienen que buscar el máximo beneficio posible y la rentabilidad. Si tú eliminas eso de la economía, si tú eliminas la necesidad de crear ganancias, de tener siempre beneficio y demás, sería mucho más fácil que hubiese trabajo de todo aquello que cada uno quiera realizar.
Esto profundizo un poco más en mi vídeo sobre economía anarquista. Sería muy interesante, por ejemplo, crear una confederación a nivel mundial, internacional, de cooperativas. Y así todo lo organizamos entre todos y no tenemos que estar sometiéndonos a otras personas, a la clase dirigente, a los grandes lobbies económicos, macroempresas y demás, que son las que realmente dirigen el mundo, como bien atestiguan las puertas giratorias, por ejemplo, o que se hagan leyes que atacan a la clase trabajadora. Eso, dices, ¿por qué necesidad hay de eso? Bueno, pues porque hay unos intereses económicos de grandes empresas, bancos y demás para que ellos salgan ganando, porque al final con los recortes de derechos laborales, salariales y demás, ¿quién sale ganando? Pues las empresas. Entonces, es evidente que ahí detrás hay unos intereses económicos que son los que realmente dirigen los países. Pero la gente vuelve a caer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez en las trampas del sistema democrático. No sé cuántas veces necesita la gente que la traicionen y que la apaleen para darse cuenta de que el gobierno es el enemigo del pueblo, no el representante, es enemigo de nosotros. A ver si nos damos cuenta una vez ya, solo hay que ver la legislación, solo hay que ver las leyes que hacen. Entonces, ¿cuál es la solución? Como siempre, yo trato de dar soluciones, proponer respuestas a estas problemáticas, no simplemente quejarse porque así no se cambia nada. Bueno, la solución pasa por abandonar el capitalismo. Es una cosa que a lo mejor a muchos les molesta. No, es que el capitalismo es el mejor sistema que ha habido en la historia. Y luego los que los defienden a lo mejor son unos mataos ahí, unos mandados, unos empleados, y dices, ¿para qué defiendes el sistema que te aplasta? También que se lo digan a los trabajadores del siglo XIX, cuando se aplicó el capitalismo industrial, cómo no mejoró las condiciones laborales de nadie, sino al contrario. Y si no fue por los movimientos obreros, no se habría creado un Estado con prestaciones sociales para aplacar un poco la brutalidad capitalista, que como nada lo regula, al capitalismo puro, ¿qué derechos voy a reconocerle a nadie si nada me va a regular? Entonces pago miserias, hago jornadas laborales interminables porque nadie me regula, entonces voy a explotar salvajemente. Que es lo que pasa actualmente en algunos países que están en vías de desarrollo, ¿no? Que como no hay regulación, pues venga, explotación brutal. Y eso es el grandioso y liberador capitalismo. Y es que incluso fuera de las consideraciones morales, ideológicas, lo que sea, el capitalismo simplemente es un sistema insostenible. Ya nos lo vienen diciendo los economistas desde hace muchos años. No se puede crecer de manera infinita en un planeta de recursos finitos. No se puede. Es una cosa contradictoria. Entonces, tarde o temprano, este sistema va a colapsar. Y mejor que tomemos medidas antes de que eso pase, porque no tiene apariencia de que si eso pasa vaya a ser algo divertido y agradable, ¿eh? Ya sé que en las series, estas series de supervivencia, ¿no? Parece que sea muy divertido todo, ¿no? Voy a coger mi fusil y voy a ser el puro amo y voy a ir y voy a ser ahí un chulillo y ya está. No, luego en la vida real ya te digo yo que eso no te gustaría en absoluto, ya te lo digo yo. Entonces sí, abandonemos el capitalismo, esa es mi propuesta. ¿Por qué tenemos que seguir siendo un mero juguete del mercado? ¿Por qué tenemos que estar sometiéndonos a la ley de la oferta y la demanda cuando eso es una cosa absolutamente ciega? Entonces, ante todo esto, pues creemos un sistema que esté dominado por la gente, no que la economía nos regule a nosotros y nos mande a nosotros, sino que seamos nosotros los que organicemos la economía, para que todos nos aseguremos una vida de abundancia, de riqueza material, una vida de pocas horas de trabajo. No nos engañemos, a nadie le gusta trabajar 8 horas, yo por lo menos no quiero dedicar un tercio del día a algo que no me gusta, porque si todos los trabajadores respondiesen a la vocación, aún, pero es que 8 horas es que es una barbaridad, es que es una brutalidad. Haces jornadas laborales de 8 horas y acabas reventado. Y luego no tienes fuerzas para nada. Entonces, ¿por qué no nos creemos con la dignidad de tener trabajos buenos?
¿Por qué tenemos esta falta de autoestima tan grande de someternos a este sistema repugnante en el que mucha gente vive mal? ¿Por qué no crear un sistema en el que la economía esté regulada por todos y así todos en la medida de lo posible podamos tener trabajos que respondan a nuestra vocación, pocas horas, sin jefes, sin competencia, teniendo acceso a los recursos que necesitemos, a toda la abundancia que necesitemos? ¿Por qué no vivir bien, en definitiva? Me parece que tengamos esta moral cristiana del sufrimiento, de que hay que sufrir y que esto es un valle de lágrimas y no sé qué. ¿Qué valle de lágrimas? ¿Por qué hay que sufrir, no? ¿Por qué no podemos vivir gozando y disfrutando la vida en todos sus aspectos? Esa va a ser la pregunta final de este vídeo. Antes de irte, por favor, acuérdate de darle un mega like, que me ayuda mucho. Suscríbete al canal, por favor. Y dale a la campanita si quieres estar al tanto de las siguientes locurillas que suba en el canal.